En esta clase vamos a profundizar un poco más en la pestaña de escena. En primer lugar, tenemos algunas opciones de visualización en la parte superior izquierda. Podemos ir alternando entre ellas. Tenemos la básica, que es Shaded, Wireframe, que te permite ver cómo están hechas las mallas en 3D, o también podemos combinar ambas con Shaded, Wireframe, entre otras. Tenemos un botón que nos permite convertir la vista de una perspectiva en 3D a una 2D. Esto normalmente se utiliza cuando estás trabajando un proyecto en 2D o cuando quieres hacer un ajuste muy específico. También puedes activar o desactivar las luces que están en toda la escena, las fuentes de audio o otros elementos como el skybox, fog, flares, entre otros. También podemos mostrar u ocultar todos los objetos que estén marcados en la jerarquía como ocultos. Podemos también cambiar el eje en que se mostrará la grilla del escenario. Puedes seleccionar entre los 3 ejes y también modificar la opacidad con que se muestra. Luego, del lado derecho tenemos el menú de herramientas personalizadas, que son algunas herramientas que puedes crear tú mismo con un poco de código. Luego el menú de la cámara. Aquí es importante, la cámara no es la misma con la que se va a renderizar el juego, sino es la cámara que se utiliza para navegar en la escena. Entonces aquí puedes cambiar la proyección, puedes cambiar la velocidad de desplazamiento, entre otras cosas. Luego tenemos la opción de gizmos. Los gizmos son estos pequeños iconos que aparecen en ciertos objetos como la cámara o la luz. Desde aquí puedes seleccionar su tamaño o también cuáles serán visibles en la escena. Por último tenemos el buscador, que al igual que el de jerarquía, ocultará todos los objetos que no coincidan con la búsqueda. Una de las tareas más concurrentes durante el desarrollo con Unity es navegar en la escena, ya sea para disponer objetos, diseñar el nivel o hacer algunas configuraciones, y para ello disponemos de diferentes métodos. Con el clic izquierdo sobre un objeto puedes ir seleccionándolo. Esa selección va a hacer que se muestren sus componentes en el inspector, y combinando la tecla Control con el clic podrás ir seleccionando múltiples objetos. También puedes dejar presionado el clic izquierdo para dibujar un recuadro que seleccionará todos los objetos que estén dentro de este. Con la tecla Alt y haciendo clic izquierdo podrás mirar alrededor del punto central de la escena. Por otra parte, si haces clic derecho y lo mantienes presionado, puedes mirar también alrededor, pero esta vez será desde el punto central donde se hizo clic. Presionando el botón central del mouse tendrás activada la mano de arrastre. Esta te permite hacer un paneo desde la misma vista hacia cualquier lado. También puedes activar esta mano de arrastre desde el menú de la parte superior izquierda. Si combinas el botón central y la tecla Shift, podrás acelerar la velocidad de movimiento, y si hacemos scroll con el botón central del mouse podrás acercarte o alejarte. Si eres un jugador de PC recurrente, debes conocer la combinación de teclas WASD. Esa combinación se convierte en las flechas del teclado y te permitirán moverte por la escena. Para ello debes mantener presionado el clic derecho del mouse, y presionando la dirección en la que deseas moverte podrás desplazarte a algún lugar de la escena, muy similar a los juegos FPS. También puedes utilizar las teclas Q y E para subir o bajar. Además, haciendo scroll con la rueda del mouse podrás aumentar o disminuir la velocidad con la que te desplazas. Esta es una de mis opciones favoritas para desplazarme en la escena. Recuerda que puedes modificar esta velocidad mínima y máxima de desplazamiento desde la barra superior de la pestaña de escena en el icono de cámara. Además de estos métodos, también disponemos de un gizmo que está en la parte superior derecha, en donde puedes ubicar la vista rápidamente alineada a alguno de los ejes. Para ello simplemente hay que hacer clic en algunos de los conos que representan los ejes, o puedes hacer clic derecho y seleccionar directamente la vista que deseas en el listado desplegado. Además, en este gizmo podemos hacer dos acciones adicionales. La primera es seleccionar la proyección, puedes alternar entre perspectiva u ortográfica, y la segunda es la de bloquear la rotación del desplazamiento. Esto normalmente es útil para, por ejemplo, para juegos isométricos. Por último, otra opción muy útil para desplazarte rápidamente en la escena
es centrar la vista a un objeto. Para esto puedes seleccionarlo, presionar la tecla F o directamente en la pestaña jerarquía hacer doble clic sobre él. En la próxima clase vamos a profundizar un poco más sobre los assets y la tienda de assets.